Soy Luis Carlos Díaz. Bienvenidos una semana más a la Cátedra del Pop. Estamos en la Cátedra del Pop y hoy nos acompaña en estudio Hilda Abrahams, la actriz venezolana Hilda Abrahams, a quien habrán visto en películas y telenovelas. Muchísimas gracias, Hilda, Gracias a ti, mi por amor, venir por a la la cátedra. invitación. Gracias. Hilda, hay una trayectoria importante allí que revisar, pero además ha estado asociada a roles que son duros, roles como de villanos en telenovelas. ¿Eso cómo se trabaja para una actriz? Mira, es fuerte porque hay un desgaste emocional y físico, porque las malas viven insultando. Prácticamente tú te tienes que agarrar como que una rabieta diaria, constante, ¿no? Y emocionalmente es desgastante. A mí me encantan los papeles de villana, yo los disfruto muchísimo, me salen muy bien, creo que dreno un poco quizás todo eso que uno, porque uno cuando actúa también drena muchas cosas, ¿no? Y estos personajes me permiten también jugar muchísimo y me entretengo. A mí me encantan las villanas, pero de verdad sí hay un desgaste físico y emocional, porque imagínate tú vas todos los días a pelear, a molestarte, a enojarte, y te tienes que meter en el personaje. O ¿Ok? sea que de verdad lo que estás sintiendo tiene que ser algo que te conectes con ese sentimiento, porque el actor se conecta con el sentimiento. Entonces me tengo que conectar con la rabia y muchas veces me da taquicardia, me falta la respiración, o Wow. sea, me agarro rabietas de verdad que son fuertes. Entonces hay un desgaste emocional y físico fuerte. ¿Y esto se trabaja en combinación con el escritor o es como que el escritor te hace una jugarreta y te dice, eso está en el guión? ¿Se discute o no? Bueno, obviamente está presentada, digamos, como que la sinopsis del personaje. El personaje es así, así y asado. De repente, este, obviamente el actor construye el personaje, pero siempre bajo la directriz del escritor y del director, ¿no? Eso se trabaja en conjunto, pero uno le da vida a su personaje, porque cada quien le pone de su esencia, de el carácter, cómo se mueve, cómo mira, todas esas cosas vienen del actor, del que interpreta el personaje. Pero sí, a veces hay directrices. Mira, hazlo un poquito más fuerte, grita más o baja un poco más. Todo depende. Hilda, hay una telenovela en la que te destacaste muchísimo por este rol de villana, que es Mi Gorda Bella. Vamos a ver unas imágenes que tenemos en pantalla. A ver qué tal, qué recuerdas de esos momentos. La única desgracia aquí es tenerte como madre. Insolente. ¿Todo el mundo se emborracha alguna vez? ¿O es que acaso no tengo derecho? ¡Vas a arruinarlo todo! No me dirijas la palabra. Uy, no. Somnífero, para hacer lo que te diera. Hilda, ¿cuántas cachetadas fueron No en esta sé, telenovela? no sé, no sé. Ay, uy, no. Ya me dolía el cuerpo, me dolía la espalda, tenía mucha tensión en los músculos, porque imagínate tú, eso era con impulso y todo, aquellas cachetadas que daba Olimpia eran, y bueno, empezó dando las primeras cachetadas y los escritores se enamoraron porque además tuvo mucho punch, la gente le encantó ese personaje, la gente amó a Olimpia y sus maldades. Además, esta fue una mala muy particular porque yo siempre he interpretado villanas, Ujú. pero siempre he tenido que hacer una diferencia entre una y otra, porque obviamente hay tantas villanas y tú no las puedes hacer igual. Entonces esta tenía como este movimiento que hacen así los perros cuando están amenazando, no te Ujú. acerques. Entonces ella cuando hablaba tenía esto. Y cuando iba a darle la cachetada a alguien, que yo siempre decía, pero si me ves la cara, que ella huye, porque ella hacía así. Hay un preaviso allí. Hay un preaviso, ya te voy a dar. ¿Y esto se ensayaba? ¿Cómo, Claro, cómo se trabajaba? sí, no, pero es que esto hay dos cámaras que Ujú, están tomando el movimiento de, primero, el impulso ujú. de la cachetada. Hay una cámara que está conmigo y cuando yo arranco así a dar la cachetada e inmediatamente la otra cámara que está con el otro actor capta el momento en que él, de motus propio, voltea la cara Ok. así. Y entonces, y está el coordinador de piso que es el que da la palmada para que suene la cachetada. Entonces hay un movimiento de cámaras
de parte del director, Claro. que es muy hábil, entonces todo parece que realmente hubiese una violencia extrema, Hay una pero no, coreografía aquí. una coreografía, sí. Pero ahí hay un borde, Hilda, que a mí me interesa mucho, porque la cachetada además está asociada al cine de humor, al pastelazo, sí, a la Ujú. salida vamos, de una cosa que explota y da risa. Y aquí tenía que mantenerse como en ese borde en el que sí es una villana, es una telenovela, está haciendo algo malo, pero la gente siente que hay como, bueno, una explosión, hay un relajo allí. ¿Cómo se trabaja? O sea, ustedes en el estudio no se reían después de estas escenas. Ay, bueno, no sé, no recuerdo. No, para ti era más bien como No, negativo, no, ¿no? no, no. O sea, obviamente teníamos que estar muy, muy sincronizados en la distancia para que no realmente no, yo no llegara a tocar al otro actor. Ujú. Y también sí, estábamos muy pendientes de las cámaras, de muchas cosas en realidad, pero después nos reíamos. O quizás, bueno, a lo mejor en los ensayos, de todas, los actores nos divertimos muchísimo cuando estamos trabajando. ¿Y alguna vez se te fue la mano No, y fue? No. jamás, 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 porque siempre mantenemos una distancia. Ok. Obviamente, porque el impulso es tan grande, sobre todo con este personaje, con esta villana, que el impulso es tan grande que el otro actor siempre estaba resguardando su vida. Estaba, tú sabes, con una distancia bastante prudencial. Y hablaste de un punto, empezaste por el sentimiento, tú entrabas en el personaje, te imbuías allí y te dejaba rastro. ¿Eso cómo lo procesa un artista? Bueno, es cuestión de entrar y salir, porque el actor juega con los sentimientos, con las emociones. Lo mismo le pasa a cualquier ser humano que de repente a ti mismo que estás aquí haciendo tu programa y no has tenido un buen día o una buena mañana o a lo mejor dejaste un gran problemón en tu casa Claro. y tuviste que disfrazarte de o el simpático que no pasa nada. Entonces uno entra y sale. Ok. ¿Entiendes? Entonces así hace un actor, entra y sale. Y ya cuando llegas a tu casa, bueno, llegas cansado, pero satisfecho de haber cumplido con lo que te tocaba. O sea, porque además yo amo lo que hago. A mí me encantaba interpretar a esta villana que además ha tenido un éxito increíble. Todavía siguen pasando esta novela en todos los países habidos y por haber. Y Olimpia creo que ha sido una de mis malas más, am, no sé, más, más famosas, Claro. más requeridas, más amadas, porque la gente amaba. O sea, insólito, la gente se ríe con los memes que se hacen de Olimpia. Eso sí causa mucha gracia, en vez de decir que violencia, no, la gente la ama. No, es que tienes, por ejemplo, a las malas de Soraya Montenegro y tienes a Hilda Brahms haciendo Olimpia. Sí, Y esos sí, son los memes en internet. sí, sí, sí. Nosotros vamos a hacer una pausa para una sección de clásicos en la Cátedra del Pop y ya volvemos con Hilda Brahms. En 2019 se estrenó Había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, una película que sirve como homenaje al cine del siglo XX, entre ellos los spaghetti westerns. Este es un género capaz desconocido para la gente hoy, los centennials y algunos millennials de a pie, pero en los años 60 y 70, países de Europa como Alemania, España y sobre todo Italia hicieron sus propias películas al mejor estilo del lejano oeste, e incluso contando con la participación de artistas norteamericanos como Clint Eastwood. Uno de sus principales exponentes es el cineasta italiano Sergio Corbucci, quien durante su vida participó en casi 40 películas de este género. Si quieres saber más de su interesante vida y de este género, puedes ver el documental Django y Django en Netflix. El mismo Tarantino toma su trabajo como referencia, así que si te gusta el cine de Tarantino deberías echarle un ojo. Y si no te gusta Tarantino, revísate, porque es increíble. Seguimos con Hilda Abrahams en la Cátedra del Pop. Vamos a hablar ahora, Hilda, de la telenovela venezolana. Fue un productazo cultural, no solamente dentro del país, sino que fue de exportación. Has estado en muchas partes a través de la imagen. ¿Cómo entraste tú a esto? Mira, yo entré después de haber participado en el Miss Venezuela en el año 80. Me vio Hernán Pérez Belisario un día. Él fue el que me llamó, uno de los
dueños ejecutivos de Radio Caracas Televisión, me llamó para que entrara a formar parte de RCTV y bueno, allí comenzó mi viaje por todo esto que ya lleva 41 años, desde que comencé. Claro. Pero empecé mi formación, por supuesto. Una vez que entré, yo recuerdo que estaba Amalia Pérez Díaz, que era Wow. doña Amalia Pérez Díaz, que uno le tenía terror. Uno decía, ay, Dios mío, doña Amalia. Ella no le gustaban las mises, porque ella decía que, bueno, obviamente ese, digamos, esa manera de pensar que tiene la gente que las mises no son mujeres preparadas, no son mujeres sensibles, sino que son simplemente puro físico. Entonces ella, y de allí incluso del Miss Venezuela han salido grandes actrices, está Claro. Luz Peraza, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo comencé a prepararme, pero siempre tenía bajo la mirada constante de doña Amalia, ¿no? Recuerdo que una vez dijo, ay, que cónchale, pero va a estar en la novela Hilda Brahms, que todavía no está muy preparada, y eso hacía que yo me angustiara muchísimo, pero Uf, que cada día estuviera más pendiente. Tuve una gran maestra que fue Dilia Guaycarán cuando estaba haciendo Selva María, Tomás Enrique, y yo siempre estaba pendiente de estar detrás de mi libreto, y yo las veía, cómo hablaban, cómo interpretaban, y les preguntaba cómo digo esto. Yo estaba siempre muy, muy pendiente, hasta que un día haciendo Selva María, por cierto, doña Amalia entró y me felicitó y eso me hizo al día. fue tu propia De verdad, o sea, graduación. yo dije, Dios mío, doña Amalia me dijo que yo estaba muy bien y yo ya estaba feliz. Pero yo le agradezco muchísimo porque yo creo que eso hace falta en el país. Hace falta que la gente se prepare y ella lo obligaba a uno, o sea, a estar a estudiar, no a estudiar, sino a prepararte, pues, Sí, a vivir para tu carrera, a sí, amar tu carrera. y a exigir, que también hace falta, ¿no? Exigir Hay calidad. Hay que exigir, es así. Claro. Ahora, a finales de los 80 viene otro fenómeno y es Abigail. Y ahí también tuviste un rol. Ahí tuve, sí, dos. Mm. Hice de unas hermanas gemelas, Ah, María Clara y María Begoña, y María Begoña fue la que se llevó todos los laureles. De hecho, crearon un premio especial, la Asociación de Críticos de Espectáculos de Nueva York, para un rol antagónico que no existía, ujú. y yo me llevé ese premio, el premio ACE, Bien, por el personaje de María Begoña. Y bien. fue fabuloso porque en esa época todavía no existían los adelantos, entonces trabajábamos con el chroma kit y entonces yo me vestía de la monjita que era la buena, María Clara, y después grabábamos a la mala y eso para que tuviéramos un contacto físico eran 8 horas de trabajo, Increíble. pero fue un gran Y éxito. en tu caso puedes decir trabajo doble. Trabajo Trabajo doble, doble, sí, tal cual. trabajo doble. Hilda, vienen los 90 y está este suceso gigantesco que es Caína. Y esa Caína, bueno, palabra, bueno, que se quedó, que es Maniña Yerichana. ¿Qué Cherichana. significó para ti? No, bueno, o sea, Maniña es uno de mis grandes logros. Y te digo que fue uno de mis grandes logros porque yo venía de hacer telenovelas en Radio Caracas Televisión. Creo que la última que había hecho era una participación especial en Por estas calles. Entonces, bueno, empezó la época de reducción de personal, porque bueno, en Claro. una de esas, porque ya yo pertenecía a la planta, pero ellos ya no podían sostener a tanta gente, entonces empezábamos a trabajar por proyecto. Entonces, bueno, algunos actores nos siguieron en la planta, uno de ellos fui yo. Y me voy a Italia a terminar una película que había hecho con una coproducción Venezuela e Italia y me tomo unas fotos por allá. Y cuando eh, César Miguel Rondón me ve en la portada y ve que no estoy ya con Radio Caracas Televisión, me llama. Y nada, pues cuando escucho este personaje tan fabuloso, nada, pues le dije que sí. Pero yo me sentía con mucho miedo porque nunca había tenido el peso de una novela encima. Ujú. O sea, siempre había hecho personajes incluso antagónicos, con Claro. Tatiana Capote, que era la mala de la novela, y tenía muchísima participación dentro de la novela, pero jamás, jamás un personaje
como el de Manilla Yerichana, que tenía todo el peso de la novela. De hecho, cuando yo salgo de esa reunión con César Miguel, me dice, bueno, mira, Hilda, quiero que sepas que tienes el peso de la novela. Y yo, ay, Dios mío. Claro. Y de hecho fue así, porque fue un personaje tan mágico, aquel mujerón, aquello que representaba, que ya era la selva con toda su magnificencia, con toda su belleza, con todo su esplendor. Bueno, eso estaba representado en esa mujer, pues, en Manilla Yerichana. Y fue maravilloso, porque además me ubicó en un sitial que no tenía antes. Pues Claro. la gente empezó a llamarme por mi nombre, pues. Ah, Hilda Brahms, Sí. porque antes decían de repente, necesitamos una catira que esté bien buenota para que haga este personaje. Ah, bueno, llámate a Hilda o a fulanita o a menganita, pero ya empezaron a escribirme para mí, los escritores empezaron a fijarse en mí. Entonces, Maniña es muy importante en mi carrera. Mira, yo tengo que dejar un poco en la calle al equipo de producción porque nacieron en el 2000, en el 99, en el 2001. Y cuando hablamos de Caína, ellos decían, ¿pero qué es esto? Y la reacción fue todo el resto del equipo mostrándole las imágenes como, pero es que ustedes se perdieron esto, miren esta mujer. De hecho, cuando yo era niño, me decían que la María Leonza que está entrando a Caracas era Manilla Yerichana. Sí. Y eso era, Bueno, esa era la imagen. yo tengo un cuento acerca de eso, porque en una ocasión fueron a decirle a César Miguel que yo, la gente de María Leonza, pues los del culto Sí. de María Leonza, le dijeron, es que ella es la reencarnación de María Uy, 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 Leonza. uy, uy, uy. Y entonces, bueno, César Miguel lo tomó, oye, muy bien, pero obviamente normal, o sea, así caló Manilla Yerichana en el país. La gente Más que todo aquí en la gente además lo Venezuela. asocia, es Manilla Yerichana y Tecupay. ¿Cómo fue trabajar con el señor Tacupay, Torres? Tacupay. Ah, no, maravilloso. Nosotros somos grandes amigos a raíz de haber hecho esa novela. Bueno, de hecho, eran como dos equipos de grabación. Eran dos equipos de grabación porque yo tenía mi maquillador, y mi equipo de grabación porque yo grababa siempre con Tacupay, Ujú. con José Torres y con la mujer sin nombre, Yolanda Muñoz, tan bella, que murió hace poco, en paz descanse. Un gran trabajo que hizo Yolanda y bueno, José Torres se la comió. Y entonces éramos los tres para todas partes. Grabábamos porque y el resto del pueblo, con el resto del elenco, grababa por otro lado. Ujú. Entonces, obviamente, nació una gran amistad. Yo quiero muchísimo a José Torres, todavía, siempre hablamos. Y bueno, es un ser humano maravilloso y un gran actor, un gran talento, sí. Y con eso tenías ya un capital gigante de actuación y llegaste al cine, o sea, hiciste una película de cine venezolano, muchas, pero hubo una donde tuviste un rol de trans. Y eso es Ujú. todo un reto. Todo un reto, además un país transfóbico. Bueno, este personaje, Delirio del Río, que fue también un gran personaje maravilloso. Yo he tenido la suerte de tener grandes personajes y hacerlos míos, muy míos, y ponerles una energía muy especial y que han sido todos exitosos. Yo me siento protagonista de cada uno de los personajes que yo he hecho. Qué bueno. Delirio fue un personaje tan humano, tan maravilloso. Y claro, se convirtió, digamos, como en la representación de la comunidad de LGBT, porque Miguel Ferrari escribió un personaje tan digno, tan bonito, y siempre la comunidad se había visto representada de una manera, digamos, como un poco burlona, Sí, claro. ¿no? Con personajes que los que no los dignificaban. Entonces, bueno, imagínate tú lo que fue para la comunidad LGBT de aquí de Venezuela. Bueno, yo recuerdo que yo después hice una gira donde me presentaba en todas las discotecas de ambiente, un poco para promocionar la película, justo cuando estaba la película en las salas de cine. Y eso fue una locura. Yo llegué a tener 2000 personas en una disco Wow. y bueno, o sea, fue impresionante porque además era como una psicóloga. Yo iba a las discos y entonces ellos venían a confesarme que ellos habían llevado a sus padres a ver la película para decirles que ellos eran homosexuales, que bueno. Pero además este personaje era
no era un personaje, quisimos mostrar una trans sin, sin todo lo que es el proceso de transformación, que a veces es muy duro, y mostrarla porque ella nació siendo una mujer, definitivamente tuvo un buen pasar, tuvo buenos padres, entonces ella no tuvo quizás la vida que muchos trans tienen, ¿no? Con el rechazo de la sociedad. Si bien es cierto que Delirio, obviamente por ser un trans, está acostumbrada a ser rechazada por la sociedad, pues ella lo llevaba muy bien. Ella era una mujer muy segura de sí misma. Entonces ese fue el personaje que me tocó interpretar y realmente no fue tan difícil para mí, porque bueno, ella era una mujer y yo soy una mujer, así que tampoco fue tan difícil. Gracias por eso, Hilda. Y gracias por acompañarnos en la cátedra. No, gracias a ti. Era Hilda Abrahams, actriz venezolana, con nosotros aquí en la Cátedra del Pop. Con Glosario Pop llegó la sección que te enseña cómo habla esa gente de Internet. Está pensada para los boomers de la audiencia, pero también para ti, joven que no sabe qué significa un meme, pero le da pena preguntar. Estamos para ayudarte. Primera palabra o frase, POP, que es el acrónimo de Point of View. Se utiliza para mostrar algo desde un punto de vista específico. Por ejemplo, Ay, hijo, ¡ajá! ¡Na huevona, Vladimir! Abuelita, ¿qué le pasó, no? Lánzate ahí, te la balo. la siguiente expresión de las redes es F, la letra F. Es un poco confusa para las personas mayores de 30 años, pero la F se utiliza para darle tus respetos y condolencias a una persona. Todo esto viene del videojuego Call of Duty Advanced Warfare, en el que en el modo campaña debes presionar la F para mostrarle tus respetos a los caídos. ¿Y cuándo se usa? Pues cuando algún compañero se convierte en un caído. Por ejemplo, un pana te cuenta que conoció una chama que le gusta, consiguió el número y cuando le iba a escribir, vio que tenía una foto del perfil con el novio. F por ti, mi pana. ¿Que no te gusta Chayanne? F por ti. ¿Que no entendiste cómo funciona la F? Pues F contigo. Y esto ha sido todo por este episodio en la Cátedra del Pop. No se olviden la tarea de esta semana: The Witcher, Afterlife y Estamos Muertos en Netflix. Mantente al día de todo nuestro contenido, noticias, eventos y conciertos de Chayanne en @cátedrapop en nuestras redes. Y como decía el maestro Yoda, Carpe Diem. Nos vemos en la próxima cátedra.